acuerdan? Sí. En la compactación, un proceso que ocurría en un estadio de 8 células, 8 o 10 células. En el humano, un poquito más tarde que en el ratón. Van a encontrar todo en el ratón, pero bueno, les cuento un poquito de los humanos, es en 10, y fíjense que no se produce la compactación de manera simultánea entre todas las células. Hay células que empiezan la compactación y otras que se unen después. Fíjense lo asimétricas que son las divisiones en la mórula temprana de este embrión humano. Fíjense que hay células muy chiquitas que están avanzadas en las divisiones y otras que están súper desplazadas, ¿no? Entonces, dando números impares de células. Bueno, esta fue la última diapositiva que les mostré, humana. Y entender un poquitito por qué se da esta compactación. Cuando uno quiere hablar de compactación, algo compacto es algo que pierde, como se puede observar en esta imagen. Estos sí son embriones de ratón, donde puede ver que uno las células no son visibles desde el punto de vista de las imágenes. Las células no las puedo diferenciar entre sí, están íntimamente adheridas, ¿están de acuerdo? Íntimamente adheridas, se pierde la posibilidad de distinguir las células entre sí y a este proceso lo llamamos compactación. En este proceso de compactación hay un aumento notable de la adhesividad celular y esa adhesividad celular se postuló que era producida por una molécula de adhesividad celular, la cual llamamos caderina de tipo E. ¿Cómo probamos que es la caderina de tipo E? Generamos un anticuerpo monoclonal contra la caderina E para que bloquee ese anticuerpo la acción de la caderina E. ¿Me siguen? Entonces, al medio donde están estos embriones, acá tengo un embrión de 8 células, le coloco en la placa de Petri el anticuerpo contra la caderina. ¿Y qué ocurre? No se adhieren las células, las puedo distinguir entre sí. Fíjense que son distintos momentos, más células, menos células, pero superando el estadio de 8 células deberían estar en esta situación y no las veo así. Entonces, con este experimento demostramos que la E-caderina es la principal molécula que genera la compactación durante el estadio de 8 a 10 células. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo funciona la caderina? La caderina es una molécula que atraviesa toda la membrana. Hay un dominio extracelular de esta proteína, fíjense, dominio extracelular, uno transmembrana, que está en la membrana plasmática de la célula, y otro dominio que es el dominio intracelular, que fíjense está unido a la actina. La actina, un filamento de actina, por lo tanto interactúa la caderina con el citoesqueleto, o sea, está anclada la caderina al citoesqueleto, ¿se entiende? Porque si no, ¿cómo te adherís? Tenés que agarrarte de algo. Efectivamente, la caderina está unida íntimamente a la actina y de esa manera está anclada. Entonces, este extremo, fíjense cómo se unen. Los extremos de las caderinas se unen entre sí y a su vez están anclados a los citoesqueletos de las correspondientes células. ¿Me van siguiendo? Para que se produzca esta adhesión, como todo lo que ocurre, fíjense, desde la fecundación en adelante, ¿qué es lo que permite que las células se fusionen, se adhieran, se peguen? El calcio. Y acá no está exenta esta cadena de tener dominios, que son los extracelulares, dominios que fijan el calcio. O sea que si yo quiero que en el medio de cultivo, donde tengo a los embriones in vitro, se produzca la compactación, a ese medio le tengo que agregar calcio. Porque si no le meto calcio, nunca se va a adherir. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? O sea que el mediador de esta unión intensa que se da entre las caderinas de las células es dependiente del calcio. Simple lo que estoy diciendo, pero está bueno recordar porque fíjense que el calcio es habitualmente el que media la adhesión, la fusión. Bien. Recuerden que también les había mostrado la semana pasada que para que las células logren compactarse, antes ¿qué debían hacer? Polarizarse. Y la polarización, recuerden, era la adquisición de diferentes
zonas de membrana distintas. Una que íbamos a llamar apical y otra vasolateral. Y a los fines de polarizar tenemos un polo norte, un polo sur, apical versus vasolateral. Está bien, no es un polo magnético ni nada que se parezca. Ahora, una vez que las células entendieron que hay una polaridad, pueden adherirse a través de ¿qué membranas? Las vasolaterales, pero si no saben qué es lo vasolateral, no saben por dónde unirse. Entonces la polarización da lugar a la compactación, porque entienden que es lo vasolateral, que es por donde hay que unirse. Y aquí podemos ver que los dominios de membrana, aquí tenemos el apical, fíjense este embrión, donde no hay ni células internas ni células externas. En el estadio de 8 a 10 células, no hay células ni internas ni externas. Todas tienen un dominio apical que mira hacia la membrana pelúcida, hacia la luz del tracto genital femenino, porque acá, al ser polarizadas, adquieren cierto grado de epitelización. ¿Se entiende la palabra? Células polarizadas con una membrana apical. ¿Lo apical a dónde mira habitualmente? A la luz. Y la luz, en este caso, es la trompa de Falopio. Entonces miran hacia la membrana pelúcida, miran hacia afuera las membranas apicales. Y lo vasolateral queda interno. Fíjense la zona de unión intensa entre estas células. En estas zonas de dominio, por supuesto, está la ecaderina, pero también hay otras moléculas que caracterizan a este dominio vasolateral. Y son muy distintas estas moléculas a las que encontramos en el dominio apical, que son proteínas de tipo PK y PAR. Así se denominan, PK y PAR. PKC son fundamentalmente y PAR-D. Eso es lo que encontramos a nivel del dominio apical. En esta zona, en el vasolateral, fundamentalmente moléculas que tienen que ver con la adhesión celular, de manera tal que se puedan generar en esas zonas uniones estrechas, uniones adherentes y uniones nexo. Eso ocurre a nivel vasolateral. En cambio, estas moléculas que están en el dominio apical cumplen una función diferente, función de segundos mensajeros, de modificar la expresión del ADN nuclear de la célula que tiene este dominio apical. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo? Vamos de vuelta. Los dominios apical y vasolateral tienen diferentes moléculas. Las moléculas que encontramos en el dominio vasolateral tienen que ver fundamentalmente con sellar el espacio intercelular a nivel del contacto entre las células, adherir bien a las células y sellar ese espacio que hay entre las células, uniones estrechas, desmosomas, uniones nexo para comunicarse entre sí una vez que se selló ese espacio. O sea que lo que hay ahí en la membrana vasolateral son moléculas básicamente relacionadas con adherencia. En cambio, las del dominio apical tienen que ver con diálogo entre lo que pasa entre la membrana plasmática, y si quieren el mundo exterior, y el núcleo. ¿Sí? Entonces, estas moléculas que están en el dominio apical tienen segundos mensajeros que actúan a nivel del núcleo, en la transcripción del ADN, modifican la expresión del ADN. Nada que ver con lo que pasa en el dominio vasolateral. Si en esta mórula compactada tenemos las proteínas vasolaterales que se localizan en la zona de contacto célula-célula y comprenden uniones de tipo adherentes. En cambio, las proteínas apicales se localizan en el área opuesta. Y una vez que se estableció el blastocisto, que es la etapa final de la segmentación, podemos ver que estas proteínas terminan asociándose, ¿se aprecia acá? Que las moléculas del dominio apical terminan en la zona más apical de esta zona de contacto entre las células, de manera tal que se forman lo que llamamos las uniones estrechas. O sea que acá hay colaboración entre estas moléculas, pero al final, una vez que se estableció el blastocisto, entonces el complejo de proteínas apicales se ensambla como uniones estrechas, sellando definitivamente el espacio
intercelular. ¿Y por qué quiero sellar el espacio intercelular? ¿Por qué necesito sellar el espacio entre estas células externas? ¿Cómo? No tiene que ver tanto con interacción. Acá no hay mucha interacción con el medio externo. No. Eso, para evitar que pase el agua a través del espacio intercelular. ¿Por dónde tiene que pasar el agua si no puede pasar por el espacio intercelular? ¿A través de qué? Canales acuaporinas, claro. Y eso lo puede regular la célula. Todo lo que pasa por el espacio intercelular no lo puede regular la célula. Ahora, en cambio, lo que pasa a través de la célula lo puede regular. Y además, si voy a formar una cavidad, la cavidad del blastocito, no quiero que se me escape el agua que estoy metiendo dentro de la cavidad. ¿Se entiende? Una vez que lo metí, no quiero que se salga. Entonces sello el espacio intercelular y yo puedo regular el crecimiento de esa cavidad del blastocito. ¿Se comprende esto? Entonces sello el espacio intercelular de esta manera. Continuamos. Ahora bien, entremos creo en la diapositiva más importante y si no lo entienden lo repito y me preguntan una vez. Esta diapositiva, sáquenle una fotito si quieren, porque representa lo que es la primera determinación. ¿Cuáles son las teorías que explicarían la primera determinación? Hay un modelo que es el más viejo que se llama modelo adentro-afuera. Modelo adentro-afuera. Donde se suponía que aquellas células que miran a la membrana pelúcida, que miran al exterior, son diferentes en cuanto a sus interacciones con las células internas, que solo interactúan con el medio interno de la mólula. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos escucharon esta hipótesis? ¿Sí? Es la que está en todos los libros, además. Entonces, esta teoría de adentro-afuera se puso a prueba. Entonces, bueno, si es una interacción con el medio externo versus el medio interno, bueno, básicamente si yo intento hacer una reproducción in vitro, es decir, saco del medio externo, que básicamente son los fluidos del tracto genital femenino, y realmente un embrión no podría desarrollarse fuera del tracto genital femenino, porque es la interacción con el medio tracto genital femenino. ¿Me siguen o no? Pero ahora, lo pongo in vitro al embrión, el embrión se desarrolla, el embrión se compacta, el embrión forma un blastocito y yo después lo puedo implantar, distintos métodos de implantación, pero bueno, fecundación in vitro, ¿me siguen? Ahora, ahí hubo un problema, porque como la teoría dentro-afuera no es interacción con el medio, no es interacción con la madre versus lo que pasa dentro. Bueno, está bien, pero hay calcio, hay esto, hay lo otro, yo le agrego el bicarbonato, le agrego albúmina, bueno, limpiemos todo lo que se puede limpiar, igual sigue produciéndose la cosa. A lo cual al final dijeron, bueno, che, ¿cuál es este medio externo? En la nada el medio externo. Deben ser cosas que les pasan a las células externas versus cosas que les pasan a las células internas, y esas diferencias adentro-afuera en realidad no tienen que ver con interacciones con un supuesto virtual medio ambiente, sino con cosas que les pasan a estas mismas células. El medio ambiente interior, si ustedes el alma, ¿me siguen lo que estoy diciendo o no? Entonces, bueno, ahí se replantearon los investigadores. Che, pero esta teoría del adentro-afuera no cierra, y cuando algo no cierra, hay que cambiar el paradigma, ¿estamos de acuerdo? Entonces, otro tipo, que se llama Luque, se puso a mirar, en el 70 y pico, se puso a mirar esto y dijo, che, pará, las células se polarizan, che, mirá, se compactan, y cuando se polarizan y se compactan, las células se dividen diferentes. Entonces, lo que él veía al microscopio, que a las células que estaban polarizadas, si se dividían meridionalmente, generaban dos células polarizadas, porque fíjense que reparto la membrana apical y la membrana basolateral de manera
similar, por lo tanto, ambas células hijas heredan membrana apical y membrana basolateral, por lo tanto heredan la polaridad celular. ¿Me siguen o no? Y si ustedes se fijan, si yo divido meridionalmente, las células quedan en el mismo plano. Por lo tanto, si la célula polarizada está en posición externa, las células hijas quedan en posición externa también. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Todos entendieron esto? ¿Qué no entendiste? ¿Alguien explica? ¿Buena onda? Hay que saber explicarlo, así que vamos. Coraje. Van a conservar la polaridad vasolateral. Y respecto a la posición, Va a ser externo. si la célula es externa y si se divide meridionalmente, fíjate, se mantiene en el mismo plano que la célula madre. Por lo tanto, si esta célula es externa, quedan externas. Y por lo tanto, si esta célula externa, polarizada, se divide en dos células polarizadas que también quedan externas, ¿qué termina siendo lo externo? ¿Células de qué tipo? Cuando se determinen y diferencian. Trofoblastos. Entonces, las células trofoblásticas evidentemente tienen que mantener la polaridad, tienen que mantener la membrana apical. Ahora bien, fíjense, división de tipo ecuatorial. Esto puede ocurrir al azar, una célula meridional, la otra célula ecuatorial. La cosa es que, si se divide ecuatorialmente, supongamos que esta es una célula externa, divido ecuatorialmente, ¿qué tengo? Una célula ¿de qué tipo? Polarizada. Polarizada. ¿Con qué posición? Externa, o sea, va a ser trofoblasto. Y una célula que no hereda membrana apical. Apolar, si no tiene apical, ¿cómo voy a llamar al resto vasolateral? No lo puedo llamar nada. Entonces es apolar, como las primeras blastómeras, como las blastómeras totipotentes, ¿me siguen? ¡Epa! Y esa queda en una posición más interna respecto a la otra. Por lo tanto, va a ser macizo celular interno. Ahora bien, ¿en qué se contradice esta hipótesis con la anterior de adentro afuera? Con los ejes de Giva. Pero se contradice con la que ve adentro afuera. ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Quién dijo no? Que lo mato. ¿Quién dijo no? Valiente, vamos. ¿Quién dijo no? No hablaba de plano de división. Lo que decía la teoría dentro afuera es la célula externa es trofoblástica, la célula interna es macizo celular interno por diferentes interacciones con el medio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero fíjate que si son polarizadas son externas y si son apolares son internas. Por lo tanto, la separación interno-externo, polarizada, apolar, tiene que ver con esta misma regla, solo que no con cuestiones de interacción con el medio ambiente, con cuestiones propias de las células. Por tanto, se contradicen las hipótesis. A esta hipótesis le damos una explicación de por qué se da esto. ¿Lo entienden o no? Entonces, la polarización, esta modelo de célula polarizada, me explica el modelo adentro-afuera, sin tener que recurrir a señales misteriosas, extrañas del medio ambiente o señales misteriosas del interior de la módula. Son cosas propias de la célula y de cómo se dividen. ¿Vamos bien o no? Pero cuando van quedando células en la módula más en la región interna. Sí, son apolares esas. Ah, pero esto ya No hay manera de que queden adentro si no se dividieron así, ecuatorialmente. ecuatorialmente. Esas células van a pasar a una región más interna que las otras. Siempre, porque no queda otra que sea más interna respecto a la otra hermanita, que es polarizada. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre la célula polarizada y apolar?
Entonces, la célula polarizada, como yo les decía, la célula polarizada en su membrana apical tiene proteínas de tipo PKC y proteínas par. Esas proteínas PKC y par logran interactuar, logran regular la expresión de un gen que se llama CDX2. CDX2. CDX2 tiene directa vinculación a la determinación y diferenciación del trofoblasto. CDX2 es sinónimo de trofoblasto en los ratones y también en nuestra especie. En cambio, en la célula apolar, como no están estas proteínas de la membrana apical, CDX2 está off, apagado. Por lo tanto, no hay posibilidades de que esa célula en el tiempo se transforme en trofoblasto. Si yo logro cambiar la posición de estas células y la pongo a esta célula polar, vecina de una célula polarizada, al estar rodeada de células polarizadas, adquiere polaridad. Por una cuestión de interacción con sus hermanas. Y esta que yo la saco de su medio polar y la introduzco en el interior del medio apolar, adquiere características apolares como sus hermanas. Entonces yo puedo cambiar la posición de las células, porque hasta este momento puedo jugar con la polarización celular, pero llega un momento que ¿cuál es? El de la determinación, donde esta situación se torna irreversible y el cambio de posición ya no cambia la polaridad, no cambia el destino de las células. ¿Me siguieron hasta acá? Por lo tanto, esto se tiene que sostener en el tiempo y esto se tiene que sostener en el tiempo para que las células se determinen en una cosa o en la otra. Muy bien, entonces miren este modelo que es muy lindo, donde pueden observar 4 células, que serían 8, ¿no? Pónganse 4 acá y 4 acá, ¿no? En el espacio dentro de... Entonces, en 2 dimensiones, pues imagínense que son 8. Fíjense, apolares, polarizadas, membranas apicales, membranas vasolaterales, no hay células internas todavía. Estadio de 8 células. Sabemos que lo apical es diferente a lo vasolateral. En cuanto a su composición, lo vasolateral es caderina, más relacionado a la adhesión, y lo apical con las moléculas par, bla, 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 APK, relacionado con la regulación de la expresión nuclear. Fíjense, esquemáticamente, 2 células se dividen ecuatorialmente y 2 células se dividen meridionalmente. ¿Lo ven eso en el esquema? Al azar. Fíjense, hice 4 rayitas y miren cómo caen. 2 meridionales, 2 ecuatoriales. ¿Y qué resultado me da? En este caso, y en este caso, una polar y una apolar. ¿Y cómo quedan estas células apolares? Internas. ¿Lo ven esto? Interna, interna, y todas las demás, estas se dividieron en el mismo plano, meridionalmente, mismo plano meridionalmente, las 4 polarizadas. ¿Lo entienden este dibujo o no? Sí. Está muy bueno porque es bien gráfico. Muy bien, fíjense, esta se divide meridionalmente, esta se divide ecuatorialmente y esta se divide. La que se divide meridionalmente queda 2 células externas, ¿de qué tipo? Polarizadas. La que se divide ecuatorialmente, polar, y una interna apolar. Y la polar que se divide, 2 apolares. Apolar, 2 apolares, porque no tiene membrana apical. Por lo tanto, la polar cuando se divide me da 2 apolares. ¿Vamos bien? Sí. ¿Tiene toda la lógica este esquema? Y elegí al azar dividir células en función del espacio que están ocupando dentro de la zona pelúcida que restringe el espacio. Entonces me voy acomodando y me voy dividiendo como un bailecito, ¿no? Me voy dividiendo y acomodando según el espacio restringido que me da la zona pelúcida. Esto
¿Esto se entendió? Buena pregunta. ¿Qué es la totipotencia? Bien, hasta acá, si no están determinadas, podríamos decir que son totipotentes, pero no podrías demostrarlo. Por la siguiente razón, que es que tienen muy poco citoplasma. Entonces, si vos extraes esa célula, la pones en un medio de cultivo y esperás que te forme un embrión entero, armónico, adulto, un renacuajito precioso, la respuesta es no. Porque le falta, ¿se acuerdan? Ese plan temprano de desarrollo. Es muy escaso en este estadio, 10 células, 15 células, no te alcanza el material, pero teóricamente sería totipotente. Desde el punto de vista genético, si querés. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Hasta la determinación, obvio. Entonces seguimos hablando que la determinación es dependiente de posición. De posición, pero la polarización también tiene que ver con la polarización. No se oponen las dos teorías, se complementan. La teoría adentro-afuera tiene que ver con que afuera hay células polarizadas y adentro hay células apolares, con diferente expresión génica nuclear, que si eso se sostiene en el tiempo, se determinan en cosas diferentes, macizo celular interno versus trofoblasto. Sigo. ¿Qué genes tienen que ver? ¿Qué genes tienen que ver entonces con que una célula sea trofoblástica y otra sea macizo celular interno? Dijimos que CDX2 era el gen clave para que se forme el trofoblasto. Si se expresa CDX2, ¿qué no se expresaría? ¿Los genes de quién? Del macizo, no embrioblasto, no, macizo celular interno. No se expresarían los genes del macizo celular interno, de los cuales el más conocido es OCT4. OCT4. Otro de los genes se llama NANOD. A estos genes se los llaman genes de la pluripotencia, porque ya en este estadio no hablamos de totipotencia, los genes de la pluripotencia. Este dibujito, este esquema, donde vemos que PKC par 3, ¿dónde estaban estas moléculas de membrana? A nivel apical, en una célula polarizada, están estas moléculas que regulan los genes que tienen que ver con la formación del trofoblasto, y fíjense que si se expresa CDX2, esto quiere decir que bloquea, este es un símbolo de bloquea, los genes del macizo celular interno, y a su vez, si se expresan los genes del macizo celular interno, no se expresa CDX2. O sea, uno anula al otro, o uno u otros. ¿Comprendido? Ahora, el entendimiento de esto fue suficiente para que un señor japonés se ganara un premio Nobel. Tipo que entendió esto, cómo funcionaba, Yamanaka es el nombre de este señor japonés, se ganó el premio Nobel porque entendió cuáles eran los genes de la pluripotencia, es decir, los genes que se expresan en el macizo celular interno, que al fin y al cabo es el que va a formar el embrión. Entonces, entender que estos genes tienen que ver con la pluripotencia me da también la posibilidad de generar casi todas las poblaciones celulares, salvo el trofoblasto. Salvo el trofoblasto, todas las demás poblaciones surgen de la expresión de estos genes. ¿Cuál es la importancia de este descubrimiento de Yamanaka? Que uno no puede hoy por hoy clonar un hermanito, ¿sí? Clonarse un hermanito porque estoy necesitando un hígado. Me falla el hígado, me clono un hermanito, ¿no? Y le saco a mi hermanito clonado el hígado y lo pongo para mí para tener mis órganos de repuesto para cuando envejezca, cuando sea viejo yo, de 50 años, ¿no? Entonces, eso no es ético. Ahora, el tipo descubrió que si estos son los genes de la pluripotencia, estos genes de la pluripotencia, ¿en qué células están? No, en general, ¿en qué células están? En todas las células.
células. Pero ¿qué les pasa a esos genes de la pluripotencia? En una célula de la piel, en una célula nerviosa, en un hepatocito, en un enterocito. Están restringidos. Están reprimidos porque no quiero que esas células sean pluripotentes, quiero que sean total y absolutamente diferenciadas. O sea, que estos están reolvidados estos genes. Ahora, si yo saco un fibroblasto de la piel y le activo los genes de la pluripotencia, esa célula se transforma en una célula del macizo celular interno. Y si yo regulo la expresión génica de esa célula que transformé en macizo celular interno, tengo un embrión a punto de partida de una célula de mi piel. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Frankenstein, Hitler, Mengele, todos juntitos en una gran fiesta, conmemorando a Frankenstein. Entonces, esto es lo que se viene. Éticamente, yo no estoy manipulando embriones donde junté un espermatozoide ovocito, la ley, la constitución dice desde el momento de la gestación. No, célula de la piel, que la desdiferencia estado embrionario, y en el estado embrionario generé tejidos con los cuales puedo reemplazar mis órganos. Me clono así. Éticamente, no estoy matando a nadie. Miren la locura de la que estoy hablando, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Hay películas, pero esto es una realidad. De la película llegamos a un señor Yamanaka que entendió cuál era el mecanismo de esas películas. Te contó el final de la historia Yamanaka y le dieron porque, claro, cuando analizaron esto, dijo, pero esto puede servir para esto, aquello y lo otro, ingeniería de tejidos, ingeniería de reemplazo de tejido. Una cosa de locos lo que se viene, ¿eh? Va a tener que ser regulado de alguna manera desde el punto de vista legal, ético, moral. Pero eso va variando también con los siglos, ¿no? Lo que era malo antes, lo que era bueno antes, ahora es malo y así. Me van siguiendo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, dale. Hoy las células se están polarizando, supuestamente son dos potentes, pero no lo puedes probar porque no tenés un citoplasma. Sí. ¿Qué tendría la función del citoplasma para el fibroblasto para hacer un humano entero? ¿Por qué? Porque es una célula enorme. El fibroblasto es enorme comparado con esto. Enorme. Es enorme. Es enorme. No tenés la restricción de una membrana pelúcida. Ahora lo te das cuenta, ¿no? Esa. Dale. Perdón, no te entendí. No, tienen segundos mensajeros que actúan como factores de transcripción. No ellas mismas ya están en la membrana, pero están enganchados a segundos mensajeros que en última instancia actúan como factores de transcripción. Todavía no está dilucidado del todo cómo se engancha una cosa con la otra, pero es eso. Fíjense, ustedes vieron experimentos de regulación versus mosaico. ¿Estamos de acuerdo? Desordenábamos la célula, le pegábamos patadas a la célula, las sacudíamos, las pinchábamos, las explotábamos, las incendiábamos y así todo, las cosas salían bien. ¿Estamos de acuerdo? Todo ese grupo de maldades le pusimos un nombre pomposo, capacidad de regulación versus mosaico. Pero son conceptos experimentales. O sea, en la vida real eso no pasa normalmente. Entonces, las células, nosotros el sistema de desarrollo formado por las células, donde interactúan entre sí y con su medio, este sistema de desarrollo, como les decía, es capaz de frente a déficits celulares, excesos celulares, modificaciones de este sistema, compensar y formar un individuo adulto pluricelular complejo armónico. Esto es regulación. Y si no lo logra, ¿a cómo lo llamamos? Mosaico. Si falla, como decía Toussaint, entonces lo llamamos mosaico. Pero en la vida real no pasa eso. No toqueteamos a los embriones. Pero sí, el hecho de saber que hay regulación me permite a mí
si tengo una mamá que ya perdió 3 hijos porque tiene un problema genético, autosómico dominante, donde los 50% de chances de que el hijo lo herede y se muera. ¿Me siguen? ¿Está pasando que genética o ahora está pasando? Bueno, pero entienden algo de esto, ¿no? Entonces, perdió ya 3 pibes porque tiene la mutación, la heredan los pibes, se mueren en el camino. Estamos de acuerdo y la señora hasta más, no piensa más de tragedias. Entonces, ¿qué hace? Bueno, me hago una in vitro, me hago una fecundación in vitro y elijo el bebé que no tenga la mutación. Entonces, estimulo la poliovulación con hormonas, ovula 4 o 5 óvulos, ovocitos secundarios, los aspiro, todo esto se controla con ecografía, ¿no? Aspiro los ovocitos, in vitro, los fecundo, tengo 4 o 5 embriones, ¿me siguen? 4 células huevo, ¿cuál es genéticamente sano o es genéticamente enfermo? No puedo estudiar la célula huevo porque la destruyo. ¿Qué cariotipo le hago a la célula huevo? No puedo, ¿me siguen hasta acá? Entonces, estadio de 2 blastómeras, estadio de 4 blastómeras. Y digo, bueno, ¿cuál le implanto a la madre? Saco una célula de las 4 y la mando a hacer un cariotipo. Me quedan 3 células. El chico me sale sin el brazo y sin la mitad de la cabeza. Les pregunto, humano estoy hablando, ¿eh? ¿Es mosaico o es regulación el humano? Regulativo, por lo tanto, si yo le saco una célula a ese embrión de 4 células, ¿va a salir mal el chico? No, regula, ¿vamos bien? Regula. Entonces, esa célula, conociendo el concepto de regulación, sé que la puedo estudiar y que no estoy dañando el sistema de desarrollo de manera irreversible. Y puedo hacerle el cariotipo y elijo cuál es el chico que le implanta. Ustedes me dirán éticamente qué horrible, qué horror, pero bueno. Se puede hacer eso en algunos regímenes legales, ¿no? Muy bien, ahora, fuera de esto, ¿cómo entienden las células cómo tienen que dónde terminan dentro del embrión? Hay algunas señales, algunas, en inglés es clues, ¿cómo? Pistas, gracias, pistas. Hay algunas pistas que le dicen a la célula dónde va a quedar ubicada dentro de este embrión. Si las cosas salen naturalmente. Y una de las pistas la da la posición del primer cuerpo, del cuerpo polar, y el punto de entrada del espermatozoide. ¿Leyeron algo de esto? Se genera una asimetría en la membrana donde ingresa el espermatozoide y donde queda ubicado el cuerpo polar. Entonces, eso va a hacer que una célula, la que tiene el parchecito, tenga una ventaja evolutiva, ventaja de desarrollo. Se va a dividir antes que la otra. ¿Me siguen o no? Entonces, esa diferencia es una asimetría temprana. Es una asimetría temprana. Le doy una pequeña pista. Le doy una pequeña pista a la célula huevo de cómo tiene que dividirse de acá en más. Una se va a dividir más rápida que la otra, va a generar células asimétricas. Y esta que se divide más rápida es la que termina generando el macizo celular interno. ¿Oh, sí? No. Hay que seguir, hay que seguir. Entonces, esta pequeña asimetría le da una pequeña información. ¿Vamos bien? Segundo momento informativo, la polarización. El segundo momento informativo es membrana apical, vaso lateral, posibilidad de quedar afuera o posibilidad de quedar adentro. ¿Sí o no? Pero tengo que polarizar las células para saber qué es adentro, qué es afuera, qué se adhiere, qué va a ser tromboblasto, qué va a ser macizo celular interno. Se aplica entonces la teoría del adentro-afuera. Vieron que no eran incompatibles las dos teorías. Se acoplan. Y en última instancia me terminan generando un blastocisto. Con células que se ubican en el macizo celular interno versus aquellas que se ubican en... versus las que se ubican externamente, que es el trofoblasto. Fíjense, cuerpo polar, entrada del espermatozoide, esta célula se dividió antes,
tiene más divisiones, más asimetría, genera más células y esta célula termina generando macizo celular interno y todo lo que llamamos el polo embrionario. La otra célula, que se divide un poco más lenta, genera el polo abembrionario. No embrionario, quiere decir abembrionario. Polo embrionario, polo abembrionario. Fíjense la posición del cuerpo polar. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Si yo dejo el cuerpo polar aquí y generé una simetría desde muy temprano, las células se dividieron a un ritmo diferente, la célula que tiene la ventaja evolutiva siempre termina formando el macizo celular interno. Específicamente el polo embrionario versus la otra que forma el polo abembrionario, donde básicamente está la cavidad del blastocisto. No sé si se entendió. Yo estuve leyendo sobre un eje de uno que es animal y vegetal. Animal, vegetal, embrionario, abembrionario. Están acá representados. Animal, donde está el cuerpo polar. Vegetal o vegetativo, el opuesto. Embrionario versus abembrionario. Estas son las reglas que sigue el embrión. Pequeñas pistas. Asimetría temprana, polarización, adentro-afuera, formación de blastocisto. Con la generación de un eje que llamamos embrionario-abembrionario. ¿Cuántas células que forman el macizo celular interno son las que están dividiendo de manera ecuatorial, no? No, meridional. ¿Sigo? Entonces, resumiendo. ¿Cuál es el proceso de determinación? ¿Cómo se da este proceso de determinación? Una polarización celular. Es clave la polarización. Que tenga membrana apical, que tenga membrana basolateral. Fundamental que tenga la polarización. Eso me va a permitir que se compacte el embrión. Que haya divisiones asimétricas. Por lo tanto, hay una segregación de células polarizadas se segregan de las células apolares. Entonces se separa las células que tienen solo membrana apical. Eso determina dos posiciones posibles. Las células polarizadas quedan externas y las células apolares quedan internas. Teoría adentro-afuera. Y si esto se mantiene en el tiempo, las células polarizadas externas, escúchenme, células polarizadas externas, mantienen la expresión de CDX2 en el tiempo. No las cambio de lugar, no altero el medio, no meto mano al sistema de desarrollo. ¿Qué va a pasar? Se termina determinando, valga la redundancia, en trofoblasto. Si no hay expresión sostenida de CDX2 en el tiempo, célula apolar. Interna, macizo celular interno. ¿Se entiende? Entonces, el destino celular, el destino celular, básicamente va a depender de la expresión restringida de genes específicos de cada linaje. CDX2 por un lado, OX4, NANOX, OX2 y unos cuantos más, que son los genes de la pluripotencia por el otro. ¿Quedó claro esto? Esto es un lujo si lo entienden. Es un 11 si lo entienden. Porque lo que uno escucha en el examen es, bueno, adentro, afuera, medio externo, medio interno, y triste. Pero si esto lo entendieron, un lujo. Bueno, cada vez se encuentran más. Pero estos son el clave es el OX4 y el NANOX, como te nombré antes. La expresión de ellos Tienen que ver con el destino macizo celular interno. O sea, con la generación del embrión a futuro. ¿Cómo? No sé qué me preguntas. ¿Querés que dé la clase de vuelta?
es el pito de totalizador. que no expresan sentido, que no expresan ¿Viste el otro poner? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, me imagino para que el público o alguien quiere pasar. O alguien que se acaba ahí. Perdón. No puedo, a ver, no puedo repetir todo de vuelta. ¿Mayoritariamente entendieron esto? ¿Mayoritariamente? Fíjense la complejidad que tiene, como decimos, determinación. No es algo, determinación, elección de una vía evolutiva, restricción de las otras vías evolutivas, bueno, selección de genes. Miren lo que es la primera determinación. O sea, hay una estrategia para que se dé esa primera determinación. Hay pistas, hay señales, hay cositas que le dicen a las células qué hacer en la medida que no altere el sistema de manera experimental. Porque si lo altero, todo esto se puede reensamblar. En la mayoría de los casos. ¿Está bien? Ahora bien, primera determinación hablamos, segunda determinación. Entonces en la segunda determinación también hay otros dos modelos. Otros dos modelos. Un modelo que dice que las células que forman el macizo celular interno, en función de la posición que ocupan, es decir, en contacto con el trofoblasto polar versus contacto con la cavidad, ¿se entiende? Capa en contacto con el trofoblasto, capa en contacto con la cavidad del blastocisto, siguen diferentes destinos. Otra vez la posición marca cuál va a ser epiblasto versus hipoblasto, segunda determinación que le toca al macizo celular interno antes de implantarse. Esa es una hipótesis, y como vieron con la primera determinación, esa hipótesis no alcanza. El adentro-afuera, el embrionario versus abembrionario, no alcanza, la posición no alcanza. Y lo que vieron otros investigadores, nuevo modelo, que azarosamente las células que forman el macizo celular interno se determinan o en epiblasto o en hipoblasto. Y en función de esa determinación se ordenan dentro del macizo celular interno. Si una en esta posición es hipoblasto, va a pasar a una posición más cercana a la cavidad del blastocisto. Si esta célula es epiblástica, va a pasar a entrar en contacto con el trofoblasto. Se ordenan espacialmente en función de su determinación. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Entonces, se determinan tempranamente y hay sorting out, que es me ubico en el lugar en el que me corresponde según mi tipo de determinación. Esto es lo que se cree que verdaderamente sucede en el macizo celular interno. Se determinan tempranamente como epi e hipoblasto y entonces después se ordenan en el espacio de manera epitelial. No. Por eso hablamos de modelos. En el ratón es así, pero en el humano te lo digo. En el humano te lo digo. ¿Qué determina la diferencia por leche? ¿Perdón? Excelentísima pregunta. Te la digo. No es que hay una migración en el... No hay migración de nada. No, por ejemplo, el macizo celular interno para hacer los filtrados más al centro, no hacer, por ejemplo, las No. gamma 6 y después No. Justamente eso es el modelo de posición. No es algo posicional. Al azar eligen lo siguiente. Recuerdan que CDX2 tiene que ver con el trofoblasto. ¿Estamos de acuerdo? Las que tienen que ver con la pluripotencia, la formación del embrión, OCT4 y NANOL. ¿Estamos de acuerdo? Entre otros, pero digamos que son los principales. Y para hipoblasto, GATA4/6. Ahora bien, fíjense que hipoblasto, GATA4, GATA6. ¿Eso le suena a gen de pluripotencia? ¿Quién hereda, según estos colores,
los genes de la pluripotencia? El epiblasto. O sea que tenemos célula huevo OH4 positiva, totipotente. OH4 nano, célula huevo. Primeras blastómeras, OH4 nano. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Célula huevo, blastómeras, células internas versus externas. Las internas sostienen la expresión de la pluripotencia. Macizo celular interno y el trofoblasto CDX2. Segunda determinación. ¿Cuál de las dos poblaciones del macizo celular interno me va a dar el embrión? La que tenga la pluripotencia. ¿Quién es? El epiblasto. Hipoblasto, gata 4, 6 y compañía. ¿Entendieron cómo van? Entonces, miren, ¿quién en última instancia, cuáles son las últimas células que heredan OH4? Las últimas. ¿Cómo? Muy bien, la línea germinal. Las únicas células que heredan OH4, que son los genes de la vida eterna, si ustedes quieren, la descendencia, la eternidad hasta que nos tiremos la bomba con Corea, básicamente son las células germinales. Los que heredan estos genes son las células germinales y tiene lógica, porque se lo van a pasar a la descendencia. El resto de las células, las somáticas, no expresan estos genes, los apagan, se mueren, van a la tumba con nosotros. ¿Está bien? ¿Comprendido? Excelente. No, nada, estaría bien decir. No entendí nada. O sea que, digamos, una célula somática no va a expresar Él dice como que en la célula podemos ser somática que no tiene que ser. Yo lo aclaré eso. Dije expresar. Dije clarito expresar. Las únicas que lo expresan son las germinales. Obviamente son todas células clonales. Todas las somáticas y las germinales son todas clones de la célula huevo. A lo cual todas tienen estos genes de la pluripotencia bien apagados. ¿Okay? Pero como yo te dije experimentalmente, si me recordás, el fibroblasto la puedo transformar en una célula con capacidad de formar todas las líneas que quieras. La locura que se dice, ¿no? Obviamente, algunas heredan la pluripotencia y otras no. Unas serán enteras. No, modelos. Porque a los fines de aplicarlo al humano, no sé. Pero en ratón parece ser este modelo, que es un mamífero. ¿Por qué ratón? Porque es fácil, es barato, se reproduce mucho. Barato, como modelo de investigación. ¿Quién me lo preguntó? Monos nos matan, nos hacen una huelga, nos rompen la facultad. Primates es muy difícil estudiar y además duele el alma matar un... No, es complicado. Ratón es fácil. Acá está lleno de criaderos de ratones. Ratones, ranas de ojos rojos. Voy adelante. Y lo último, para cerrar, centramos en gastrulation.com. Y el último punto es expresión génica. Y esto es muy lindo. ¿Se acuerdan del plan temprano de desarrollo, embriogénesis temprana? Que lo tienen todos los embriones, que a algunos les sirve más, que a otros les sirve menos. Fecundación externa, casi que te forma un embrión sin actividad nuclear cigótica, porque necesito crecer rápido porque me comen. Entonces, fecundación externa, un enorme plan de desarrollo, huevos grandes, visibles, mucho vitelo, mucha información guardada en el citoplasma. Ahora lo que somos de fecundación interna. Mamá querida, me alimenta, me cuida, yo tiro 9 meses acá.
No tengo ningún apuro en nacer, no necesito un gran programa de desarrollo, no tengo predadores, y si soy un elefante será un año, y así. Entonces, y la ballena no me acuerdo, pero estamos en esos valores de pereza, ¿no? Entonces, fíjense, nuestro ovocito y el del ratón tienen poco vitelo, son oligo-isolecíticos. ¿Les suena esa palabra? Oligo, poco. Iso, distribuido homogéneamente, no lo puedo identificar, como sería un huevo de gallina que tenés la yema y la clara. Bueno, no hay yema y clara en el ovocito humano, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vos no puedes identificar el vitelo en nuestra especie. Entonces, oligo, iso, distribución uniforme, homogénea, lecítico, vitelo. Oligo, iso, lecítico. Bueno, dibujito clásico del ovocito secundario detenido en metafase 2. Fecundación, pronúcleos, cuerpos polares, gracias, zona pelúcida. Fíjense, degradación del ARN materno, degradación de la información guardada en el citoplasma solo para dividir en dos a la célula huevo. Se consume mucho de ese plan temprano de desarrollo solo para partir al medio al cigoto. Segundo pico de expresión de consumo de ese material guardado materno que se acumuló en el citoplasma del ovocito, o sea, es materno este material, no es del cigoto, lo heredé de mamá a través del ovocito. Segundo pico para formar 4 células. Pero, fíjense, perdón, pico. Fíjense, este es el material genético materno. Aquí, en simultáneo, discúlpenme, aparece un pico nuevo. Esto es lo materno y esto es cigótico. Cigótico. Materno. Se consumió por completo. Cigótico. Cigótico. Polarización. Primera onda de expresión, divisiones asimétricas. Segunda onda de expresión, divisiones asimétricas. Expresión para definir macizo celular interno versus trofoblasto. Y después una última pico de expresión para decidir entre epiblasto e hipoblasto. O sea que el núcleo está laburando a full para tomar un montón de decisiones. Expresión génica nuclear para definir las divisiones celulares, expresión génica nuclear para polarizar y compactar, expresión génica nuclear para determinar en un primer momento y en un segundo momento. Y eso es cigótico. El material materno se acaba rápido en nuestra especie. Ya después de que tenemos 4 células, prácticamente no queda material acumulado materno en el citoplasma de las blastómeras en nuestras especies. Mamíferos, humanos, primates en general, tienen poco vitelo, poca información materna acumulada, por lo tanto esa información sirve para 1, 2 divisiones y se agotó. Todo lo demás depende de la expresión génica de los núcleos cigóticos, de los núcleos del embrión, no de cosas acumuladas de mamá. ¿Alguna pregunta de esto? Por lo tanto, pasamos a gastrulation.com. Dale, así puedo seguir. No entendí nada. Si la tendencia de desarrollo se puede llamar así, sí. No me gusta usar mucho la palabra especificación a mí, porque especificación es como antes de la determinación, pero no está muy claro qué es especificación y se pelean los biólogos con esa palabra. Es una diferenciación. O sea, la cavitación no se da si antes no se tomó la decisión trofoblasto versus macizo celular interno. Porque el que forma la cavidad es el trofoblasto. Así que si no tenés trofoblasto, no hay cavidad. Es diferenciación la cavitación. Bien, vamos con la gastrulación. Y para empezar con la gastrulación les voy a citar
a un embriólogo muy famoso, es como nuestro ídolo, ¿no? Le rezamos todas las noches a Lewis Wolper. Hacemos las señales correspondientes. Este señor dijo lo siguiente, o sea, se los traduzco, ¿no? No es el nacimiento, no es el casamiento, no es la muerte, sino la gastrulación, lo que verdaderamente es el momento más importante de su vida. Está loco. O sea, no hay más embriólogo que este. A ver, alguien que dice que no es ni la muerte, ni la vida, ni el casamiento, ni el nacimiento, sino que la gastrulación, el momento más importante de la vida, la persona tiene problemas. Claramente está enamorado de los embriones, no hay nada que hacer. Así que, maestro Lewis Wolper, un capo, en serio es un capo. Esto lo pongo porque este es un momento clave en las decisiones a futuro de nuestra vida. O sea, la gastrulación realmente es un punto bisagra en las decisiones de un embrión. Por eso jerarquizamos de esta manera. Miren todas las cosas que ocurren en la gastrulación. Fotitos. Miren todas las cosas que pasan en la gastrulación. Básicamente, si uno quiere definir gastrulación, es la adquisición de una estructura trilaminar a partir del epiblasto. Formación de un embrión trilaminar a partir del epiblasto. Cuando digo trilaminar me refiero a ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Suena? Eso es lo más importante de la vida de una persona. No se problema si eso es lo más importante. Pero esa es la estructura básica para la adquisición del plan anatómico básico de los cordados. Cordados son los que tienen cuerda dorsal, columna vertebral, o sea, todos los presentes, hasta donde entiendo, en esta sala. Todos somos vertebrados, cordados, y tenemos un plan anatómico básico: tubo digestivo, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema endocrino, sistema nervioso. Plan anatómico básico que tenemos todos se adquiere a punto de partida de estas 3 hojas. Con 3 hojas me arreglo. Básicamente es el resumen de lo que te estoy diciendo. Y de por qué es el momento más importante. Tengo la estructura básica para formar todo lo relacionado al embrión. Entonces es clave este momento. ¿Cómo se da la formación de esta estructura trilaminar? Hay un mecanismo de desarrollo clave que tiene que estar presente, que son los movimientos celulares dirigidos. Movimientos celulares dirigidos e integrados de todas las células que conforman el embrión. Movimientos celulares dirigidos e integrados. Todo esto está ordenado en tiempo y espacio. Y esto afecta a todas las células que conforman el embrión. Y esto ha permitido la representación de lo que llamamos mapas de desarrollo, territorios presuntivos. Uno puede marcar una célula y predecir a dónde va a terminar esa célula. Uno puede predecir, si marco una célula que, como hace movimientos dirigidos e integrados, sé que va a terminar como endodérmica, o sé que va a terminar como mesodérmica, o va a quedar como ectodérmica, según la posición que tiene. Entonces, eso se llama mapas de destino. Y yo puedo generar estos mapas de destino porque las células se mueven de manera ordenada e integrada. ¿Queda claro esto? En este proceso de la gastrulación se internaliza el mesodermo y el endodermo. Cuando digo que se internaliza, pasa a una posición ventral. Por lo tanto, aquí hay un cambio rotundo de posición. El epiblasto, en relación al hipoblasto, me genera un eje. Primero hablamos de un eje animal-vegetal, que está dado por la posición del cuerpo polar. Otro eje que dijimos embrionario-adembrionario, en función de dónde queda ubicado el macizo celular interno. Pero ahora aparece un eje propio de todos nosotros. Dorsal, espalda, versus ventral, panza. ¿Está? Dorso ventral.
¿Qué población es dorsal? El epiblasto. ¿Qué población es ventral? El hipoblasto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando yo digo que se internaliza el mesodermo y el endodermo, quiero decir que pasan a una posición ventral. ¿Ventral a quién? Al epiblasto. Recuerden que las tres hojas nacen del epiblasto. Ahora bien, hablamos de epibolia del ectodermo. ¿Qué es epibolia del ectodermo? Epibolia es el reordenamiento de las células del epiblasto dentro del mismo plano. El epiblasto que no se internaliza, que no se dirige en sentido ventral, o sea, endodermo y mesodermo, tiene que quedar en la misma hoja del epiblasto. ¿Me siguen? ¿Y qué células quedan en la misma hoja del epiblasto? El ectodermo. Las del ectodermo. Ahora bien, si se me van células, ¿quién rellena el espacio de las células que se van? El epiblasto para generar el ectodermo. Y ese movimiento de reordenamiento celular, ocupando los espacios que dejan las células que van a formar el endodermo y el mesodermo, lo llamamos epibolia. ¿Quedó claro esto? Manifestación de los ejes corporales. Hablamos del dorso ventral. ¿Qué otros ejes aparecen en la gastrulación? Medio lateral. Cefalocaudal. Céfalo caudal, izquierda, derecha, que es en un primer momento Medio lateral. medio lateral. O sea que en principio tengo, antes de la gastrulación tengo el dorso ventral, epiblasto versus hipoblasto. ¿Está bien? ¿Qué se agrega? Cefalocaudal y medio lateral, que en realidad es izquierda-derecha. Entonces, se establece y se manifiesta la polaridad cefalocaudal y la simetría bilateral, que después va a ser asimetría izquierda-derecha. Se especifican los tipos celulares que formarán las hojas germinativas, es decir, ectodermo, mesodermo, endodermo, y que dan lugar a los distintos tejidos que conforman el organismo. Muy poético. Y lo que más le importa a un neurólogo, ahora sí, lo que más le importa a un neurólogo como él, es formación del esbozo del sistema nervioso central. Se forma el sistema nervioso central. Yo les comenté que para la legislación, este es el momento para llamar humano a un embrión. Para llamarlo embrión y además humano. Este punto. Este es un punto legal para algunos países. Entonces, este es un punto clave. Tener sistema nervioso, este es el momento, la gastrulación. Claro. Hasta esto, hasta la formación del esposo. No tiene una neurona para sentir dolor, porque no tiene sistema nervioso. Para sentir dolor están neuronas y receptores en la piel, y fuego, o pinchar. Está bien tu pregunta, inocente pregunta la tuya. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar, también lo planteas, me adelantaste el punto, tenemos que hablar de algo que se llama vida de relación versus vida vegetativa. ¿Te suena esto? La vida vegetativa, famoso cantante que ya falleció, ¿no? ¿Qué quiere decir vida vegetativa? ¿Cómo? ¿Qué es vida vegetativa? ¿Vegetativa de qué palabra viene? Vegetal. ¿Cómo? ¿Qué serían? Lo autónomo, lo que funciona autónomamente, la respiración, el funcionamiento cardíaco, la digestión.
pero después no le piden más nada. Vida de relación con el medio exterior no hay. Lo pinchás, le retorcés un dedo, no hay ningún tipo de respuesta. Le hablás, lo estimulás, le gritás, ningún tipo de respuesta. Ausencia de interacción con el medio. Vida de relación ausente. Solo vida vegetal. Vida de sostén del organismo. Lo básico indispensable. El bulbo funcionando. El bulbo rápido sosteniendo la vida. ¿Me entienden? Ahora, la vida de relación es esto que estamos haciendo acá. Charlando, discutiendo, preguntando, peleándonos. Eso es la vida de relación. Interacción con el medio. Yo envío una señal, ustedes me devuelven otra, yo la interpreto, devuelvo, va, viene, va. ¿Eso quién se ocupa? Sistema nervioso. ¿Cómo? El sistema nervioso central. El sistema nervioso, digamos, ¿no? Sistema nervioso central y periférico, porque por lo periférico llego a los receptores que me permiten recibir esas señales. El principal mediador entre el medio externo y el sistema nervioso para el manejo de esta información, ¿qué es? ¿Qué hay entre el medio externo y el sistema nervioso? Los sentidos, la vista, la audición, el tacto. ¿Cómo interactúo con el medio? Viendo, escuchando, oliendo, degustando, si alguien me hubiera traído una manzana, etc. Eso es sistema nervioso y sentidos para interactuar con el medio. Versus estado vegetativo, versus vida vegetativa. Ahora, dentro de este embrión trilaminar, ¿qué representa la vida de relación? ¿Qué hoja germinativa? El ectodermo, lo dorsal. ¿Y qué representa la vida vegetativa? Lo ventral, el mesoendodermo. Entonces, esas son las dos grandes divisiones que se establecen acá. Vida de relación versus vida vegetativa. ¿Se entiende? Y necesito tres hojas. Una externa, dorsal, vida de relación, es más, me genera el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Y mesoendodermo, vida vegetativa, ventral, todo lo que es sostén. ¿Estamos bien? Acá se establece eso. Por eso, Lewis Wolper en una noche de vodka dice, y bueno, lo más importante que hay en la vida, ¿no? Se entiende que este muchacho debe tener 80 años, ¿no? En una noche de alcohol, menos pensar esta cosa tan brillante. Bien. Acá les presento un embrión en el momento de la gastrulación. Este es un embrión que está implantado. Es un embrión que está implantado. Estas son las diferenciaciones del trofoblasto, porque ahora no se quedó quieto el trofoblasto mientras tanto, ¿no? El trofoblasto se tuvo que encargar de implantar al embrión y evitar que mamá nos rechace por ser distintos. Una cuestión de género, ¿vieron? Entonces, el trofoblasto estuvo interactuando, aquí se ve el endometrio, aquí se ve el endometrio, aquí se ve el endometrio. Todo esto son las diferenciaciones del trofoblasto, silicio, citotrofoblasto, trabajando con mamá. Mientras tanto, acá adentro, veníamos tranquilos hasta que llegó la tercera semana del desarrollo. Segunda semana, el laburo del trofoblasto. Primera semana, segmentación. Segunda semana, implantación. Labura del trofoblasto. Tercera semana, volvamos al macizo celular interno. ¿Qué estás haciendo? Ponete las pilas. Pero ahí viene la gastrulación. Tercera semana del desarrollo. Gastrulación es tercera semana del desarrollo. Entonces, ocurre aquí, en este embrión, donde puedo ver una gruesa hoja, que la vamos a llamar epiblasto, y una hoja muy finita, que la vamos a llamar hipoblasto. Aquí se han formado, ya lo van a ver esto más tranquilos con sus ayudantes, el saco amniótico y el saco vitelino, y otra cavidad que se formó también en esa segunda semana, que se llama celoma extraembrionario. Celoma extraembrionario, el saco vitelino, el saco amniótico es dorsal al epiblasto,
el saco vitelino es ventral al hipoblasto. Esta no, seguro que no anda. No anda, bien, buenísimo. Entonces, se inicia la gastrulación, y la gastrulación se inicia con la aparición de una condensación de células epiblásticas en la parte caudal del embrión. Condensación de células en la zona caudal del embrión. Aparece una estructura que se llama línea primitiva. Línea primitiva, la primera manifestación visible de la gastrulación, la aparición de la línea primitiva. ¿Y qué les dije? ¿Cuál es la ubicación de la línea primitiva? Caudal. Por lo tanto, ya en este embrión puedo determinar que es cefálico y que es caudal, porque si la línea primitiva es caudal, el resto tiene que ser cefálico. Entonces, si tengo caudal, tengo cefálico, y tengo lateral, y tengo lateral también. Y tengo lo que es dorsal y tengo lo que es ventral. Tengo los tres ejes con el solo hecho de que aparezca la línea primitiva. ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Podés verlos? Ah, claro. Está bien lo que estás planteando. Vamos a la diapositiva anterior, porque esto ya lo dije. No, esto. Manifestación de los ejes corporales. Se manifiesta algo que era preexistente. Se establece y después se manifiesta esta polaridad. O sea, ¿cómo puedo decir yo que la línea primitiva es caudal? Porque algo antes se estableció que eso era lo caudal para que ahí aparezca la línea primitiva. Si no, no puedo decir que eso es caudal. Entonces, tengo epiblasto, tengo hipoblasto, tengo el saco amniótico, tengo el saco vitelino, una estructura que une al embrión al trofoblasto y sus derivados, que se llama pedículo de fijación, y un tejido extraembrionario que llamamos mesodermo extraembrionario. Mesodermo extraembrionario, rodeando a toda esta estructura embrionaria, donde el embrión propiamente dicho es el disco bilaminar, epiblasto más hipoblasto, saco amniótico, saco vitelino, un epitelio que tapiza esas cavidades, y por fuera el mesodermo extraembrionario y derivado del trofoblasto, sincicio trofoblasto. Este disco bilaminar, conformado por epiblasto e hipoblasto, va a generar entonces la línea primitiva, y a través de esa línea primitiva van a migrar células para formar el mesodermo y endodermo. Internalización de las células, fíjense, para formar las distintas poblaciones celulares mesoendodérmicas. Lo que hace que haya una condensación de estas células para poder generar la línea primitiva. Bien. Una expresión asimétrica de moléculas en la zona caudal del embrión. Probablemente sea este mesodermo extraembrionario, no lo sabemos a ciencia cierta, el que expresa diferentes moléculas alrededor del embrión y concentra esas moléculas en la zona caudal, lo que le dice al disco embrionario dónde debería formar la línea primitiva. Pero no está aclarado ese punto. Sí en el pollo sí, pero en el humano son 4 células locas. Difícil saber qué es lo que pasa ahí, cómo lo estudias in vivo, lo que estudiar in vitro con abortos. A lo cual, ¿qué pasa en esa célula? Vos sacás una foto y intuís lo que pasa, no podés hacer más que eso. Pero en el pollo, que es un ovocito gigantesco, podés ver qué pasa en la gastrulación, y podés ver que a nivel de la línea primitiva, las células se internalizan y pasan a formar, por ejemplo, la capa endodérmica,
son estas células amarillas, y después la capa mesodérmica. Fíjate que hay células verdes. Las células verdes son las del lipoblasto. Las células epiblásticas que forman endodermo reemplazan al lipoblasto. Reemplazan al lipoblasto. El lipoblasto es una población ventral transitoria. Es una población ventral transitoria el lipoblasto. O sea, si yo tengo una población dorsal, necesariamente tengo que tener una contraparte ventral. Si tengo epiblasto, necesito hipoblasto. Pero el hipoblasto no me da el mesoendodermo. Sale del epiblasto, que es el que presa OP4, nanog y piripipi. El pluripotente, ¿me siguen? El hipoblasto es gata 4, gata 6. No me puede dar todas las poblaciones celulares. Por lo tanto, es una población transitoria que debo reemplazar. Por lo tanto, veo que células que salen de la línea primitiva se introducen, se intercalan y reemplazan. Fíjense que acá está todo endodermo. Y una vez que se estableció el endodermo, fíjense, el espacio entre el endodermo y el epiblasto es rellenado con células mesodérmicas. ¿Hasta acá vamos bien? Fíjense que primero es el endodermo, después es el mesodermo. Dale. Ahora hablamos de eso, Carlos. Vos querías preguntar algo, dale. No es la clase. Eso es segunda semana. Y la salteamos. Eso queda en esta parte. Pero el mesodermo extraembrionario, en principio, el primitivo nace del endodermo. Y el definitivo, adivina de qué. Del epiblasto. En resumen, humanos, lo poquito que podemos ver en humanos, este señor Luque que revolucionó esta cuestión también, ahí siempre hay algún revolucionario dando vueltas. Este es el epiblasto, este es el saco amniótico, esto es el pedículo de fijación, más o menos me siguen. Este epitelio más planito es el hipoblasto, saco vitelino, y acá en el medio hay un montón de células distintas que están rellenando el espacio entre epiblasto e hipoblasto. Esto es la gastrulación a pleno. Esto que se ve acá lo llamaríamos línea primitiva, que son como 4 o 5 células locas en el humano. Acá se nota un poquito mejor lo que es la línea primitiva y la aparición de un pequeño surco, que lo llamamos surco primitivo, que es el punto donde están ingresando las células, donde se están internalizando, se genera una depresión, porque por ahí se están yendo las células en sentido ventral, entonces se genera un surco, el surco primitivo en el interior de la línea primitiva. ¿Se entiende esto? Porque ahí se están escapando las células para formar endodermo y mesodermo. Acá se nota ese surco primitivo, la línea primitiva. Acá vemos las celulitas que forman el hipoblasto, o probablemente ya en este momento endodermo, y células aquí dispersas que son las mesodérmicas. Si yo tuviera que describir las células mesodérmicas, diría que no son epiteliales. Diría que son mesenquimáticas. ¿Qué quiere decir que las células sean mesenquimáticas? Que pueden mirar. Cuando digo célula mesenquimática, ¿qué célula les viene a la mente de un individuo adulto? Tejido conectivo, el fibroblasto. ¿Cómo es el fibroblasto? Una célula apolar. Capacidad de diferenciarse, ¿qué más? No entendí. Grande, ¿qué más? Capacidad de migrar, capacidad de migrar. Una célula apolar, estrellada, con capacidad migratoria. En este caso, a diferencia del fibroblasto, es pluripotente. Puede dar múltiples derivados. Porque mesénquima quiere decir tejido conectivo primitivo. Es lo opuesto a una epitelio.
como lo es el tejido conectivo versus epitelio, ¿está bien? Mucha matriz extracelular, sin uniones, sin polaridades, capacidad migratoria, en cambio las células del epitelio son polarizadas, ordenadas, uniones, poca posibilidad de desplazarse. ¿Se comprende esto? Calma. Sin una cosa no tenés la otra. Vamos. Qué pregunta. Esas preguntas te descolocan por completo. Porque parece que, ¿de qué estoy hablando? Entonces, espera, línea primitiva. Dijimos, acúmulo de células en la zona caudal del embrión. Se acumulan las células ahí. Se pone de manifiesto el eje cefalocaudal y el medio lateral. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué ocurre en la línea primitiva? ¿Qué dijimos que ocurre en la línea primitiva? Se internalizan las células que forman el mesoendodermo. Se internalizan y pasan a otro plano, porque si esto es dorsal, como es el epiblasto, pasan a un plano ventral. Endodermo y mesodermo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y la expresión en la línea primitiva de esa internalización celular, que la llamamos ingresión, es la aparición de un surco. Es esa depresión donde las células se internalizan, ingresan a un plano ventral. ¿Puedo seguir así redondeando el tema? Miren esta imagen. Cortamos un embrión trilaminar y vemos cómo es el ectodermo, cómo es el mesodermo y cómo es el endodermo. ¿Es todo igual? No. ¿Cómo dirían que es el ectodermo? Un epitelio cilíndrico, alto, ¿no? ¿Cómo es el endodermo? Plano. Un epitelio plano, si quieren cúbico. ¿Y el mesodermo? Mesenquimático. Fíjense las células estrelladas, dispersas, sin polaridad. Qué diferente es este embrión. Qué diferente es. Marcando lo caudal, marcando lo cefálico y lo que sería medio lateral. Y ahora vamos a entender cómo se produce este proceso de internalización de las células. ¿Qué es lo que pasa en la línea primitiva? En una época se decía que en la línea primitiva ocurría una invaginación celular, no en nuestra especie. Invaginación es que si yo tengo un epitelio, el epitelio se empieza a invaginar, el epitelio se empieza a invaginar, el epitelio se empieza a invaginar, el epitelio se invaginó. Pasé de epitelio a otro epitelio que queda en una posición más ventral. ¿Me siguen? Formo una vesícula. Eso sería la invaginación. Pero acá, ¿qué diferencia hay? Se invagina, se dice. ¿Qué le pasa a las células que pasan a un plano ventral? ¿Son epitelial a epitelial? ¿Son de epitelial a qué? A mesenquimática. Por lo tanto, esto no lo puedo llamar invaginación, le tengo que poner otro nombre y el nombre es ingresión. La ingresión es lo que vamos a denominar de ahora en más en la gastrulación transición epitelio-mesenquimática. Las células, para pasar a un plano ventral, tienen que cambiar su morfología y comportamiento. Dejan de ser epiteliales para pasar a ser mesenquimáticas. Y después quizás volver a ser epiteliales, como es el caso del endodermo. Yo les mostré el endodermo, y el endodermo es un epitelio cúbico chiquitito, ¿estamos de acuerdo? Pero para llegar a ser este endodermo, primero hubo una célula mesenquimática que partió del epiblasto.
¿Vamos bien hasta acá? Entonces, transición epitelio-mesenquimática es lo que ocurre en la línea primitiva. A eso no lo llamamos imaginación, lo llamamos ingresión. Las células ingresan, no se imaginan. ¿Está claro esto? ¿Todo les quedó claro esto? Bien. Ahora, por ejemplo, ¿por qué se forma la línea primitiva? Yo les dije que se acumulaban las células en la zona caudal, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Y cómo se acumulan las células en un epitelio? ¿Cómo hacemos para que las células se acumulen sin migrar? Porque es un epitelio, para poder migrar deberían ser mesenquimáticas. ¿Cómo las células pueden acumularse sin migrar? Se desplazan. Desplazamiento celular es lo que hace un epitelio. No migra, sino se desplaza. Y el principal mecanismo por el cual las células logran acumularse en la zona caudal es intercalándose. Si yo tengo dos células en dos planos y las intercalo, esto tiene que agrandarse, esto se acumula. ¿Sí o no? Sí. Entonces, este mecanismo de intercalación tiene que ver, por ejemplo, con la aparición de la línea primitiva. ¿Sí? Bien. Vamos terminando ya. Como les decía antes, existen mapas de destino. Mapas de destino. ¿Qué son los mapas de destino? Hace muchos años a los embriones de pollo, que son grandes, les ponían partículas de carbón. Miren qué barato es este experimento. Granitos de carbón en la superficie del embrión, en la yema del huevo, le ponían microscópicamente a cada sector un poquito de carbón y el carbón se pegaba a la célula sin matarla. Es carbono, carbono, todo tiene carbono, somos seres de carbono, a lo cual no le pasa nada. Arrastran esa mugre, ¿no? Arrastran el carbono a su destino final, entonces siempre que se marcaban esas celulitas en todos los embriones de pollo, siempre terminaban en el mismo lugar. O eran células endodérmicas, o eran células mesodérmicas, o hacían epibolia y quedaban en el epiblasto. Entonces yo podía determinar, según la posición en el epiblasto, cuál era el destino final de estas células. Entonces se crearon los mapas de destino. Mapas de destino. ¿Se entendió? Y estos mapas de destino me hablan de que los movimientos y la migración celular que se da en la gastrulación es ordenado e integrado con el resto de las células que lo componen. Y el último punto, y con esto cierro, muy interesante esto. No sabemos si ocurre en humanos, pero sí ocurre en el pollo. Y uno dice, che, pero no estás hablando del pollo. El pollo tiene un embrión muy parecido al nuestro. Pero bueno, el otro es pollo y el otro es los humanos, ¿no? Pero el principio es muy parecido a nosotros. Uno puede decir que en función de esas semejanzas debe pasar lo mismo. Lo voy a leer, porque no es fácil, pero con esto cerramos. Previo a la formación de la línea primitiva, las células epiblásticas experimentan extensos movimientos morfogenéticos de convergencia y extensión. Convergencia y extensión. Convergencia y extensión. Las células se acomodan antes de la gastrulación. Son movimientos que llamamos pregastrulares. ¿Y qué ocurre en estos movimientos pregastrulares? Estos movimientos de convergencia y extensión a lo largo de la línea media posicionan a las células epiblásticas con destino dorsal, ectodermo, por delante de la línea primitiva, antes de que aparezca. Las células que deben quedar en el epiblasto, las células que tienen que formar los tejidos de la vida de relación, tienen que quedar cefálico a la línea primitiva. ¿Por qué?
Y si no, se van a la zona ventral. ¿Me siguen o no? O sea, ectodermo, por delante de la línea primitiva. Mientras que las que poseen destinos ventrales, mesodermo y endodermo, el mesoendodermo, se ubican a los lados de la línea primitiva. Esto quiere decir que antes de que se forme la línea primitiva, tengo que separar la vida de relación de la vida vegetativa. Porque la vida vegetativa va a usar la línea primitiva para formar el mesoendodermo. Y la vida de relación va a ser epibolia formando el ectodermo. ¿Se entendió? Esto tiene que ver con algo que van a discutir probablemente en el práctico, si no es que lo han discutido y lo vamos a seguir la semana que viene, por supuesto, que es que el hipoblasto inhibe la formación de la línea primitiva. ¿Lo escucharon esto? Sí. Todos lo escucharon. Y a nadie se le ocurrió por qué inhibe el hipoblasto la formación de la línea primitiva, ¿no? ¿Por qué el hipoblasto inhibe la formación de la línea primitiva? ¿Lo escucharon esto o no? Algunos sí, otros no tienen ni idea de qué materia están, etc. Brillante. Inhibe la línea primitiva para que no se forme la línea primitiva. Pero ¿por qué el hipoblasto? ¿Por qué el hipoblasto inhibe la línea primitiva y después deja que se forma? Deja que se forme. ¿Perdón? No, están mezclando cosas, me parece. Dorsal ventral es un eje previo. A ver. ¿Que se desprenda qué? No se desprende. A ver. Para evitar. No. ¿Qué ibas a decir? Para evitar que se forme cefálicamente. Siempre se forma caudal la línea primitiva. A ver. Puede ser que lo inhibe hasta el punto en que se organizan todas las células y después, una vez que están organizadas, se forma la línea primitiva. Adivina por qué te muestro esta diapositiva. Era cuestión de conectar la neurona izquierda con la derecha. Te agradezco que la conectara. ¡Un arreglón! ¿Por qué la conecta? Escúchenme, ¿para qué les muestro esta diapositiva? Para decirles que primero se tienen que ordenar las células. Vida de relación versus vida vegetativa, y una vez que hicieron estos movimientos pregastrulares, más sí que se haga realizarme la línea primitiva y que se vayan las células que se tienen que ir, pero primero hay que hacer estos movimientos, este ordenamiento de la vida de relación versus vida vegetativa, y una vez que se establece, mientras tanto me aguante el hipoblasto la formación de la línea primitiva. Una vez que se hicieron estos movimientos pregastrulares, que se separó la vida de relación de la vida vegetativa, ya está. Que se forme la línea primitiva, puedo reemplazar al hipoblasto con tranquilidad con endodermo, porque ya cumplió su función. ¿Se entiende o no esto? Aparte de ella, ¿el resto lo entendió? Sí. Feliz. Nos vamos.